de la Academia Bíblica. Es un tiempo que tenemos todos los domingos a las 5. La semana pasada tuvimos una Academia Bíblica distinta, porque fue una Academia Bíblica para entender bíblicamente lo que es la Navidad, ¿verdad? Eso fue la semana pasada. Y ahora vamos a entrar a la Academia Bíblica continuando con la serie que veníamos estudiando. La serie que veníamos estudiando era la serie enfocada ¿en qué? Era la serie enfocada en la doctrina de Dios. El fundamento bíblico que nos enseña a nosotros quién es Dios, qué es lo que Él hace, cómo es que Él opera, cómo es que Él actúa, y poder así conocerlo de una mejor manera. Les decíamos en clases anteriores, conocer a Dios es importante en la vida del creyente para que Dios deje de ser simplemente Dios, 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 y lo conozcamos por sus nombres, sus características, de una manera personal e íntima. ¿Me dejo entender? Es la forma en que usted se va a relacionar mejor a Dios. Nos relacionamos mejor a Dios cuando lo conocemos más. Cuando usted tiene un vínculo con alguien, quizás un familiar o un amigo, un compañero por ahí, ¿cómo desarrolla ese vínculo? Lo va conociendo, pasa tiempo con él, lo va conociendo, conoce sus características, conoce qué le gusta, qué no le gusta, y eso ayuda al desarrollo del vínculo entre usted y esa persona. Dios, hablamos esto ya en clase, creemos en un Dios, ¿en cuántas personas? ¿En 3 personas? ¿Sí? ¿Seguros? Y eso le llamamos la triunidad, ¿verdad? La Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y tenemos que crecer en relación con ellos. Vamos a avanzar con el estudio entonces. Nos quedamos viendo hace 2 semanas las obras de lo que llamamos nosotros o entendemos las obras de Dios, pero ¿se acuerdan cómo se llamaba el término técnico? Hace 2 semanas, una clase de academia bíblica que salieron creo que medios confundidos algunos, medios edificados otros. ¿Se acuerdan o no? ¿Alguien? Nadie. O sea, uno se mata estudiando para enseñar y las obras que hablamos hace 2 semanas fueron las obras internas de Dios. Ad intra era el término técnico, no tienen que recordar eso, pero las obras internas de Dios. Esas son las obras que entendemos que suceden dentro del seno trinitario, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Son las obras que suceden más allá de la existencia de cualquier otra persona, cualquier otra cosa. Y la única que enfatizamos y resaltamos fue el amor, la acción de amar. El amor que hay entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo es un amor que existe por la eternidad, o es un amor que recién empieza cuando crea Dios al hombre. No, es un amor por la eternidad. Vimos esos textos bíblicos. Si Dios, y esto es lo que queríamos entender, voy a tratar de ponerlo de manera sencilla, pero si Dios amó por la eternidad, si el Padre amó al Hijo, el Hijo al Espíritu, el Espíritu al Padre, y ahí hubo un amor por la eternidad, eso te dice que Dios es un Dios personal. Es un Dios que no creó por necesidad, sino que creó por reflejo de amor. ¿Me están entendiendo? Si Dios era solamente una persona, solamente el Padre, no había Hijo, no había Espíritu Santo. Si Dios era solamente una persona, entonces cuando Él crea, podríamos decir que Él creó porque necesitaba tener relación con otras personas. Creó porque estaba solo, creó súbditos, creó, etcétera, lo que tú quieras decir que el mundo dice, por si acaso. Pero si Dios existió por la eternidad en 3 personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Él no aprendió a amar. Él ha amado por la eternidad. Y la creación viene a ser un reflejo de su amor. Entonces nosotros no somos creados porque Dios estaba solito y quería un montón de súbditos. No, porque Él vivió un amor perfecto entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nosotros somos un reflejo del amor de Dios. ¿Se entiende? ¿Más o menos? ¿Sí? Algunos están ahí mirando el cielo, pidiendo ayuda. No sé qué, miran arriba, pero no sé por qué miran arriba, ¿verdad? Bien, entonces vamos a avanzar. Avanzamos aquí. Esto no era lo que estábamos viendo. Avanzamos. Las obras, no veo bien la pantalla por la luz. Las obras de Dios, ese es interno y externo, pero avancemos un poco más ahí, porque vamos a ver ahora las obras de Dios de manera externa. Okay, las obras de Dios de manera externa. Ahí está. Si el otro era ad intra, este es ad extra, es el término técnico. Es las obras de Dios externamente. Es decir, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿cuáles son sus obras externas?
no analizamos en este estudio específicamente qué hace el Espíritu Santo, específicamente qué hace Cristo. Eso llegaremos un día, Dios mediante, a clase donde estudiemos eso. En este estudio de teología propia estudiamos las obras del Padre. Se enfatiza las obras del Padre para con los demás. ¿Okay? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son las obras del Padre para con la creación? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuáles serían? O sea, si pensamos en las obras del Hijo, ¿qué dirían? ¿Qué hizo Cristo Jesús por ustedes? ¿Qué hizo? Dio su vida en la cruz, es abogado nuestro, dice la Biblia, ya, todo eso viene a la mente, ¿ya? Obras del Espíritu Santo, me enseña la palabra, es mi consolador, intercede por mí, ya, todo eso, ya. Obras del Padre. ¿Qué obras le vienen a la mente cuando pensamos en las obras del Padre? Ok, creación. ¿Qué? Ya, bien, envió a su Hijo, bien. Plan de redención. Juicio. ¿Juicio dijo? Sí, juicio. Resucitar al Hijo. Plan de salvación. Ya, y son algunas específicas que nosotros tenemos en mente. Normalmente estas están vinculadas a lo que es la creación y el plan de salvación. Normalmente son las que nosotros vamos a constantemente a estar enfatizando. Entonces, las obras externas de Dios son las acciones de Dios hacia lo creado. ¿Ok? Son las obras que Dios hace hacia lo creado. Ojo, las obras de Dios hacia lo creado no son únicamente hacia el hombre, sino que la Biblia dice también, y entendemos esto claramente en el libro de Colosenses, que Dios sostiene su creación. Entonces es hacia todo lo creado. Algunas características de las obras de Dios, que avanzamos aquí, porfa. Algunas características de las obras de Dios que son importantes que entendamos. Las obras de Dios son libres, ¿ok? No son necesarias. ¿Lo tienes ahí? Avanzamos un poco más. Ahí está. Uno más. Ahora sí, bien. Las obras externas de Dios, es decir, las obras de Dios hacia lo creado, son obras que son libres, no son necesarias. ¿Qué quiere decir eso? Dios no necesita actuar de cierta manera para con su creación porque la creación se lo demande. Es decir, todo lo que Dios hace hacia su creación, lo hace con libertad. Él es libre de hacer con su creación como Él bien quiera. ¿Creemos eso? ¿Usted y yo creemos que Dios es libre de hacer con la creación como Él le desee? ¿Es el dueño? Sí, ¿no? Es el dueño. ¿Le ha pasado a usted que alguna vez usted le dan algo, recibe usted un obsequio quizás, o le dan algo a usted y usted está usándolo de una manera y alguien viene y le quiere corregir? Esto no se usa así, se usa de esta manera. Esto lo vemos a veces con niños, ¿no? ¿Y qué dicen ellos? No, es mío, yo lo uso así, es como me dé la gana usarlo, ¿verdad? Y Dios no es un niño encaprichado, pero Dios es dueño. Y al ser el dueño y el creador, Él tiene la libertad y la potestad de hacer las obras como Él bien desee con su creación. Sí, sí, porque es el amo, Señor, es el dueño, es el creador, entonces todo está en su potestad. Si nosotros creemos eso genuinamente, esa es la parte que nos cuesta entenderlo cuando se trata de nuestras vidas. Cuando a veces las cosas no van como nosotros queremos que vayan y no suceden las cosas que nosotros queremos que sucedan, y de pronto nosotros queremos decirle al Creador cómo hacer las cosas en lugar de someternos, de que Él es libre de hacer como Él desee con su creación. Y eso fue prácticamente lo que dijo también el apóstol Pablo, ¿no? Es a nosotros como barro, como una vasija de barro, ¿quiénes somos para decirle al Creador qué hacer con nosotros? Él es libre de actuar como Él desee. Eso es propio de ser Dios. Es propio de ser Dios. Las obras que Dios hace con su creación también son temporales. Ahora, quiero que entienda aquí la diferencia con las obras internas. Las obras internas de Dios, las obras que hablamos la semana antepasada, entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo, esas obras, el amor eterno. Amor eterno te dice que esa obra, ¿por cuánto tiempo va a durar? Eterno. No va a parar, es eterno.
Entonces ahí no hay un límite de tiempo. Pero cuando hablamos de las obras externas, Dios obrando con su creación, esas obras son temporales. ¿Por qué son temporales? Lo dijiste, pero no lo dijiste en voz alta, lo dijiste para que te escuche tu conciencia. Ya, porque la creación es temporal. Entonces la creación es temporal, entonces las obras externas de Dios son temporales, no porque simplemente Dios dice, "Ay, ya me cansé de hacer las cosas". No, es porque la creación tiene un tiempo de existencia. Y eventualmente sabemos por el libro de Apocalipsis, capítulo 19 en adelante, sabemos que este mundo y todo lo creado va a cambiar porque va a haber un nuevo cielo y una nueva tierra. Entonces las obras no son permanentes. Y número 3, no alteran la esencia divina, no alteran quién Dios es. Quiero explicar esto un poquito. Dios, ¿cuántos de ustedes sintieron el sismo el día de ayer? ¿Todos sintieron el sismo el día de ayer? ¿Cuántos de ustedes salieron corriendo de su casa o intentaron salir de su casa el día de ayer? A ver, levanta la mano. Hay algunos ahí, un montón de miedosos por ahí. La verdad es que yo también lo sentí un poquito, al inicio no lo sentí, después, ¿es temblor? ¿No es temblor? Dice, con mi esposa, sí es, creo, y fue larguito, creo, ¿no? Pero cuando algo así sucede, uno dice, Dios, ¿dónde estuviste? Digamos, si eso hubiera sido mayor y hubiera habido desastres en mayor escala, uno dice, Dios, ¿dónde estuviste? Y la mente humana hace que uno piense, a Dios se le escapó ese temblor. No lo pensamos así, pero es la conclusión a la que llegamos, porque en nuestra mente, porque decimos, oye, ¿cómo pasó esto? ¿Y Dios no estaba en control de esto? ¿Qué pasó? ¿Cómo se escapó esto? ¿Qué pasó? Pero Dios es libre de actuar con su creación como Él desee y permitir lo que Él desee en su creación. Ahora, eso cambia la esencia de quién Dios es. O sea, porque hubo un temblor X, con desastre natural X, con gente que haya muerto y con X cosas que puedan suceder en el mundo, ¿eso cambia la esencia de quién Dios es? No, no la cambia. Entonces, ¿de pronto Dios se convirtió en malo? No. ¿De pronto Dios se convirtió en un Dios descuidado? No. ¿De pronto se convirtió en un Dios infiel? No. Su esencia, la esencia divina de Dios, no cambia. Esa está establecida en sus atributos que hablamos ya en clases anteriores. Quién Él es está establecido en sus atributos. Eso no cambia. Eso no cambia. Ahora, ¿puede ser juicio? Puede ser. Y si es juicio, eso no significa que Dios dejó de ser misericordioso. Hay una pregunta que a veces hacen muchas personas, especialmente cuando hacemos estas clases en los institutos o filosofía de cristianismo, y la gente pregunta, ¿por qué fue Dios tan cruel con el hombre cuando pecó? Pero la pregunta está planteada para hacerte pensar de una manera, porque te dice, ¿por qué fue Dios tan cruel? Pero la pregunta está mal planteada. ¿Por qué? Porque en realidad la pregunta debería ser, ¿por qué fue Dios tan misericordioso? Porque este pedazo de tierra que Dios ha formado para que sea un ser humano, decide poner su puño contra el ser divino. ¿Qué harías tú? Y Dios le mantiene con vida, le muestra misericordia y le envía a su hijo para traerle restauración. Entonces, ¿dejó de ser misericordioso? No. ¿Fue cruel? No. ¿Fue severo? No. Tú tienes tienes un bichito que te pica por ahí. No sé cuántos de ustedes les pasan en estas épocas que vienen los zancudos. Y no sé cuántos de ustedes son como, algunos de ustedes quizás son como yo. Mi esposa me dice que tengo un trauma. Porque cuando viene un zancudo, escucho un zancudo en el cuarto en la noche, está todo oscuro, ¿no? Y escucho un zancudo. ¿A cuántos les pasa que no puedes ir a dormir hasta que lo encuentres y lo mates? A mí me pasa eso. O sea, si lo escucho, no importa si es las 11, la 1 de la mañana, las 3 de la mañana, Jenna está ahí durmiendo, Jenna, cúbrete, voy a prender la luz, prendo todas las luces del cuarto y buscándolo. Y hasta que muera ese insecto, no duermo. Porque ha atentado contra mí. Estuvo atentando a venir a picar. Imagínate, no somos obviamente insectos para nuestro Dios, pero un pedazo de tierra que Dios formó y le dio vida y le dio su identidad, levanta su puño contra Dios
y Dios en su misericordia lo perdona, hay un juicio, pero envía a su Hijo a dar su vida en la cruz por esa persona. Ya, eso es misericordia. Entonces no se dejen engañar, no alteran la esencia divina. En sus Biblias, Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Apocalipsis capítulo 4 empieza a dar los detalles de los acontecimientos, de las cosas que son el preludio para los 7 años de tribulación que van a haber en la tierra. Y en el capítulo 4, versículo 11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué? Esta es la razón. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron. Ya, ahora, ese versículo es fácil de memorizar, ¿no? Fácilmente lo estudiamos, lo memorizamos. Facilito lo memoricé ya, Señor, digno, sí, ya todo. Y muchos leemos ese versículo y decimos, amén. Pero es difícil aplicarlo en la vida. Porque es difícil hacer de este versículo una verdad para mi vida. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿En enfermedad? No, pero espérate, ahí un poquito difícil. Porque tú no sabes mi situación. En problema familiar, en problema económico, en problema social, Él es digno de recibir la gloria, la honra y el poder. Ojo, el poder significa que recibir el control. O sea, Él es digno de tener el control y de tomar las decisiones que Él quiera. ¿Sabes qué es lo que nos cuesta mucho a nosotros como seres humanos cuando pensamos en las obras de Dios? Lo que nos cuesta es soltar. No sé cuánto a ustedes les pasa que les cuesta soltar sus problemas genuinamente en las manos de Dios. Los creyentes somos muy buenos para hacer esto. Digamos que esto es tu problema, ¿ya? Es un ejemplo simplemente. Digamos que este es tu problema. ¿Sabes qué nos cuesta hacer? Es dejarlo en las manos de Dios. Porque ¿sabes qué es lo que hacemos nosotros? No, somos creyentes. Cuando tenemos un problema, ¿qué tenemos que hacer? Ya, ahí está. Orar, ¿verdad? Orar. Vamos a orar, ya. ¿Y qué hacemos cuando oramos con nuestros problemas con Dios? ¿Qué hacemos? Señor, aquí está mi problema. Míralo, Señor. Míralo mi problema. ¿Cuán grande es, Señor? Ay, mira, y le das todos los detalles de tu problema. Y terminas de orar, ¿y qué haces con tu problema? ¿Ya lo viste, no, Dios? Ya, otra vez me lo llevo. Y te lo guardas. Y no lo sueltas en las manos de Dios. Muchos de los problemas que nosotros tenemos y acarreamos en nuestras vidas son propios de la realidad de que como seres humanos no queremos soltar. Nos cuesta soltar en las manos de Dios. Si Él es el creador, si Él es el sustentador, si Él es el dueño, si Él es el que realmente merece la gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas, entonces, ¿sabes qué? Tenemos que aprender a soltar en las manos de Dios. Es difícil, es fácil decirlo, es difícil hacerlo, pero les animo a que consideren esto, pensando en las obras externas de Dios. Avanzamos con siguiente. Principio trinitario que tenemos para esto. En sus Biblias, Génesis capítulo 1, versículo 1. ¿Quién lo sabe de memoria? Génesis 1:1. Ajá. Amén. Y uno por ahí terminó diciendo amén, ¿no? En el principio, creó Dios. Ya, ahí está, lo leyó, está bien. Y el versículo 2. Ya, y la tierra estaba desordenada ahí. Quiero hacerles un comentario de esto porque ustedes, nosotros, estamos ante una realidad en una época de tecnología y de información a través de redes sociales y otras cosas que fácilmente podemos ver una enseñanza de esto y nos confundimos. Cuando el texto dice ahí que la tierra estaba desordenada y vacía, no está diciendo que Dios creó en desorden. No, está hablando de un proceso de creación. Okay, no está diciendo Dios creó y Dios creó en desorden. Número 2, no está diciendo en lo más mínimo que desordenada y vacía, y el versículo 2 dice que había oscuridad. No está diciendo que eso es consecuencia de una raza que existió antes. ¿Por qué te digo esto? Porque hay muchas enseñanzas, hay predicadores hoy en día que están enseñando que entre Génesis 1:1, escucha bien, y Génesis 1:2 fue donde cayó Satanás. Porque había un pecado, el pecado de Satanás, y había una raza antes, preadámica le van a decir,
y debido a ese pecado Dios estaba creando, Dios había empezado a crear, al principio creó Dios los cielos y la tierra, y sucedió todo ese pecado, y en el 2, pues la consecuencia es que la tierra estaba desordenada y vacía. Ya, esa enseñanza suena bien y apetece la mente, pero no tiene ninguna base bíblica. ¿Ok? Se llama la teoría de la reconstrucción. No es bíblico. No es bíblico. Pero entonces, ¿cómo explicas la caída de Satanás y de Lucero de la mañana, de Apocalipsis? ¿Dónde encaja? No puedes decir que encaja ahí. No hay base bíblica para eso. Nosotros creemos en que Dios creó en 7 días. ¿Ok? Creemos que creó, no en 7, creó en 6. El séptimo día descansó. Creó en 6 días. No vamos a entrar en el debate de tiempos, edades, pero fueron consecutivos. No dice el texto ahí que hubo una raza preadámica ni nada por el estilo. En estas academias bíblicas les doy algunas veces estos datos porque conversando con varios de ustedes, a algunos de ustedes les gusta estudiar y se meten a buscar a veces en su mejor fuente académica, ¿verdad? TikTok y su otro profesor de universidad es Instagram y su otro profesor de Instagram es Facebook y su maestro de teología, pues ahí sus amigos con los que dialogan de esos temas. Entonces, para evitar confusión les digo eso, ¿está bien? Es importante que usted no se deje llevar por esas enseñanzas. Entonces, el principio bíblico nos dice, ¿quién es el que creó? Dios. En el principio creó Dios, los cielos y la tierra. Él es el autor. Si Él es el autor de lo que ha creado, Él es el dueño. Si Él es el dueño, Él tiene la potestad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es una obra externa de Dios. Dios crea. Regresamos a la pregunta que planteamos hace 2 semanas. ¿Por qué creó Dios? Como sea que tú expliques la respuesta no puede ser que Dios creó por necesidad. No puede ser. Creó porque estaba solo. No puede ser. Ojo, los agnósticos, ateos, atacan de eso al cristianismo. Y dicen, no, sí fue porque estaba solo. Pues obviamente, mira, por eso creó tu Dios, porque estaba solo y creó un montón de súbditos. Esa es la fe cristiana y la religión, por eso yo no quiero creer nada en eso. Ahora, ya te expliqué la respuesta hace 2 semanas. La razón por la cual eso no es viable es porque la fe cristiana es la única fe de todos los credos sagrados que existen que postula que había un Dios en 3 personas que se amaban eternamente y que el vínculo eterno de ellos te muestra que no estaban solos ni tenían necesidad de otros. Entonces la creación no es por necesidad, la creación es un flujo de amor. ¿Se entiende? Algunos están mirando. Trato de ir un poco más lento a veces, pero... Bien, avanzamos. Juan 1.3. Juan 1.3, el que lo encuentra, léalo. Juan 1.3. Ya. Todas las cosas, ¿qué dice? Por Él fueron hechas. Ojo, y está hablando de la persona activa que viene a ser Cristo Jesús. O sea, el plan de construcción, ¿de quién fue? El Padre. ¿Ok? ¿Quién es el que ejecuta, el que construye? Jesús. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo el versículo. Todo fue hecho por Él. Pero ¿qué dice el versículo? ¿Qué más dice? Nada. Esa palabra es un absoluto. O sea, todo ha sido hecho por Él. Y todo lo que existe es por Él. Nada existe fuera de Él. Ahora, en la Biblia es importante que tú notes cuando encuentras palabras que son absolutos. ¿Entiendes palabras que son absolutos? Esas palabras que en el matrimonio les decimos que no las uses. Y algunos de ustedes dicen, pero es que yo soy bíblico, yo las uso porque Dios las usa. Mira, esas no, ¿ok? En tu matrimonio vas a decir, siempre haces esto. Nunca haces lo otro. ¿Has escuchado eso alguna vez? Ya. Esas palabras, esas déjalas para Dios, ¿ok? Déjalas para Dios. Dios sí usa esas palabras y presta atención cuando Él las usa. Y Él usa absolutos. ¿Qué dice ahí? Todo fue hecho por Él. Nada es otro absoluto. Nada de lo que existe viene a existir fuera de Él. ¿Qué te está diciendo eso? No hay nada, absolutamente nada que exista fuera de lo que Dios ha creado y ha establecido. Eso nos pone a nosotros en una posición en la cual descansamos y nos sujetamos a Él, porque Él es el creador. Entonces, las obras externas de Dios enfatizan y resaltan la obra de creación. Otro texto conocido, lo cité hace un momento, pero lo vamos a ver en la Biblia para que tengan base bíblica. Colosenses 1.16. Colosenses 1.16. Ahora, yo siempre les animo a esto. Muchos creyentes, cuando les preguntamos, ¿cuál es su versículo favorito?
y te dicen, pues, ¿no? Los clásicos por ahí, ¿no? Él tiene pensamientos de bien para mí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En fin, todos esos versículos son los favoritos de creyentes. Yo les animo a que ustedes entiendan y maduren en su conocimiento doctrinal. Una iglesia madura, esto va para los miembros de la iglesia, una iglesia madura tiene que tener buena base doctrinal. ¿Ok? La emoción y la práctica no da madurez a la iglesia. Palabra de Dios, fundamento doctrinal, da el fundamento para que pueda la iglesia crecer. No hablo numéricamente, eso se lo dejamos a Dios. Hablo en cuanto a crecer en su madurez espiritual. No nos guiamos por el sentimiento meramente. Entonces, estos versículos que usted está recibiendo, apúntelos o márquelos por ahí, memorice alguno de ellos. ¿Por qué? Porque son versículos que quizás tú dices, pero este versículo no me da esperanza ante mi dificultad, pero te dan base doctrinal para que recuerdes quién es tu Dios y recordando quién es tu Dios, tienes base para tu problema o aflicción. ¿Entienden el proceso? Entonces, Colosenses 1:16, si lo encuentra, léalo por favor. ¿Absoluto o no absoluto? Es absoluto el texto, ¿no? En él fueron creadas todas las cosas, todo. Dos veces usa el absoluto todo. Todo creado por él. Y no dice que simplemente fue creado por él, sino que dice que todo fue creado por él y para él. Y hay otras versiones que también lo ponen de una manera más enfática también. El punto de ese versículo es señalar y apuntar la realidad de que Dios creó todo y todo ha sido creado para él. ¿Qué quiere decir eso? Ay, Dios pues creó porque que estaba aburrido y pues ya que creó para entretenerse con los seres humanos. No, Él creó para su gloria. Entonces tu existencia, mi existencia, nuestra existencia es ¿para quién? Para Él. Entonces, ¿cuál es el lema de la iglesia? Está acá arriba. Somos... Ya, esto no fue puesto simplemente porque un día se nos ocurrió ahí sentados, pues pongamos eso, suena bonito. No, esto fue de varias reuniones. Y los que estuvieron ahí al inicio de la iglesia fue de reuniones que teníamos. Y uno tiene que pensar bien cuál va a ser el lema de la iglesia, porque es lo que va a quedar ahí. Y pues regresamos a lo más básico de lo que entendemos de la vida y de la fe cristiana. Nosotros somos creados para la gloria de Dios. Para eso existimos. Para eso seguimos respirando el día de hoy. La gente que no conoce al Señor, ellos también han sido creados para la gloria de Dios. Y les anunciamos el Evangelio, ¿por qué? Porque Dios merece gloria. Y ellos tienen que glorificar a Dios. ¿Me estoy dejando entender? Cuando predicamos el Evangelio, cuando apoyamos misiones, la iglesia tratamos de impulsar muchas misiones. Yo oro que Dios crezca un corazón misionero en la iglesia. Y buscamos crecer eso de misiones en la iglesia y hacer actividades evangelísticas. ¿Por qué? No se equivoque. La razón principal por la cual nosotros queremos ver de plantar iglesias, queremos ver de enviar misioneros, queremos ver de hacer evangelismos, no es la razón principal porque hay un montón de pobrecitos y perdidos en el mundo. Esa es la razón secundaria. La razón principal es porque Dios merece gloria. Entonces lo hacemos para la gloria de Dios. Lo otro es el enfoque en el hombre. Nuestro enfoque tiene que estar en Dios. Un versículo más de este tema. Job 33:4. Job 33:4. El que lo encuentra también léalo. Sí. Ese no es, creo. No, Job. Job 33:4. Ahí atrás, sí, al fondo. El Espíritu, escuchen bien, el Espíritu de Dios me hizo, ¿ya? Y el soplo del Omnipotente me dio, ya. Ahora, ¿por qué les he elegido estos versículos? Porque en Génesis 1, ¿a quién ves como agente creador? En el principio creó Dios, Padre, ¿no? En Colosenses tienes un detalle más y en Juan también. ¿Quién es el que construyó, el activo? El Hijo. ¿Y este versículo qué dice al inicio? El Espíritu de Dios. Entonces, tenemos las tres personas, ¿te das cuenta? En la creación, Padre, claramente estipulado en Génesis.
Hijo, claramente lo vimos en el texto de Juan y en el texto de Colosenses. Y Espíritu lo vemos claramente en el texto de Job. Los tres involucrados en la creación. La Biblia es un libro hermoso porque no te dice cosas vagas, te atestigua con claridad la obra creadora de Dios. ¿Y de quién de los tres? De los tres. El seno trinitario. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actúan inseparablemente. ¿Ok? Las obras principales de Dios con su creación. La creación, obviamente, el crear, lo tenemos ahí, lo vimos ya en Génesis 1.1. No vamos a leer el Salmo 33.6 y tampoco el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 3, pero son textos que apoyan la creación realizada por parte de Dios. Tenemos sustento para ello, tenemos base para ello, pero quiero saltar a un punto adicional para cerrar esto de las obras de Dios, ¿okay? Las obras internas y externas. La creación es uno. Pero ¿qué relación hay entre las obras internas y las obras externas? Ya, eso lo quiero que avancemos. ¿Podemos avanzar ahí? Ahí está. Relación entre las obras internas y las obras externas de Dios. Tres cosas. Número uno. Con esto terminamos porque ya se me pasó el tiempo. Número uno. Las obras externas revelan lo que Dios es. Esto suena medio raro, ¿no? Revelan lo que Dios es. Tú no dirías, ¿no revelan quién Dios es? ¿No es mejor? No, es lo que Dios es. Y voy a explicar eso más adelante. Revelan lo que Dios es. Número dos, no añaden ni modifican la esencia divina. Ya les expliqué eso ya. Lo que Dios hace con su creación, tú no puedes interpretarlo y decir, Dios dejó de ser fiel, Dios dejó de ser misericordioso. No añaden ni quitan a su esencia divina. Número tres, Dios sigue siendo plenamente Dios sin la creación. ¿Estamos de acuerdo? Si no hay creación, ¿Dios sigue siendo Dios? Sí. Entonces la creación entiende que la creación está sujeta a su creador, el creador no está sujeto a su creación. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces el ejemplo clave que quiero que recuerden es Dios es amor. Eso, en otras palabras, para hacerlo sencillo, las obras internas nos van revelando características de Dios, de quién Él es. ¿Ok? Quién Él es y qué Él hace se van a revelar en las obras externas. Entonces, en la creación, nosotros aprendemos y estudiamos las características de quién Dios es. Pero si la creación no existiese, ¿Dios sigue siendo Dios? ¿Dios sigue siendo amor? ¿Dios sigue siendo misericordia? Ya, pero ¿cómo sabemos eso? Nosotros sabemos eso por medio de las cosas creadas. Entonces, las obras internas y externas se relacionan. Algunos errores clásicos cuando estudiamos el concepto de las obras de Dios o el modo operandum de Dios o lo que Dios hace. Las obras externas, algunos van a decir, errores comunes, avancemos ahí. Dios, van a decir algunos, necesita la creación. Falso. Dios no necesita la creación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dios nos necesita a nosotros? Dios necesita que la iglesia Gracia y Paz sea fiel en evangelismo. Uy, ahora se quedaron pensando. Dios no necesita que la iglesia Gracia y Paz sea fiel. Dios quiere que la iglesia Gracia y Paz sea fiel en evangelismo. Es su mandato y es su diseño. Pero Dios no necesita, porque ¿te acuerdas que dijo Jesús? Mira, si ellos no hablan, ¿quiénes van a hablar? Las piedras. Entonces, Dios no nos necesita. Dios necesita al pastor Giorgio. El pastor Giorgio es el mejor pastor que he conocido. Dios lo necesita al pastor Giorgio. Dios no necesita a un vil pecador redimido por gracia. Dios no necesita. Dios no necesita a nadie. Si Él necesita a alguien, deja de ser Dios. Entonces, no pensemos, Dios necesita la creación. No nos necesita. Entonces, ¿para qué estamos haciendo todo esto para Dios? Porque como creyentes entendemos que es un privilegio y es el deseo de nuestro Creador para nosotros, ¿no? Dios cambia cuando Él actúa. A veces permite ese terremoto, se le fue de la mano, ahí Dios está juzgando y deja de ser misericordioso. No.
Las actividades de Dios no cambian quién Él es. La creación define a Dios, no, la creación revela a Dios. No lo leímos en Hebreos, pero eso es lo que Hebreos enseña. La creación no define a Dios, la creación revela a Dios. Hubo terremoto, después a los meses tsunami, a los meses hubo una inundación y a los meses hubo pandemia. Oye, este es un Dios que es malo. No, la creación y las actividades de Dios que Él permita con su creación no definen quién Dios es. No definen quién Dios es. Revelan características de Dios, pero no definen quién Él es. ¿Está claro? Eso es bien importante. Separar a las personas en las obras externas, no creemos que los tres operan juntos, y confundir providencia con decretalismo. Eso lo hablaremos en la siguiente semana. La siguiente semana, si Dios permite, estaremos hablando de un tema que es el tema de lo que Dios decreta y lo que Dios permite. Hay muchas personas que piensan de esta manera. Por ejemplo, hubo esta tragedia o esta situación o perdí mi empleo o lo que sea. Dios así ha querido, es su voluntad. Hay cosas que Dios decreta y hay cosas que Él permite. Y las que Él permite, tienes que entenderlas bien, porque puedes haber perdido tu trabajo no porque Dios quería, sino porque tú eras un haragán. Y no trabajabas y por eso perdiste tu trabajo. Y no fue el plan de Dios. Pero Dios lo permitió. Entonces, ¿cómo entendemos eso? ¿Hay un balance en eso? Sí, sí lo hay, y la Biblia lo enseña. Y eso vamos a verlo, Dios mediante, la semana que viene. ¿Está bien? Oramos y terminamos. Dios mío, Padre amado, gracias Dios por este tiempo de estudio. Te pido que tú nos sigas enseñando.